Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Diálogo con quienes hacen noticia. Son las 7 de la mañana, 8 minutos, una hora menos en Galápagos. Es Ecuador Radio, noticiero líder en la capital. A través de Radio Quito y Platinum FM damos la bienvenida al señor ministro de Agricultura y Ganadería, Eduardo Izaguirre. Vamos a hablar de algunos temas de máximo interés. El gobierno nacional ha hecho énfasis en un tema que nos parece importante y crucial en todas las prevenciones, precauciones y disposiciones alrededor del fenómeno del Niño. Ya se sabe que poco a poco la temperatura de las aguas se está calentando, que esa temperatura afecta y modifica el clima, que al modificarse el clima hay diferentes implicaciones, podría haber desbordamiento de ríos, inundaciones, y si estudiamos lo ocurrido en el año 97 y en el año 83, en los periodos presidenciales de Fabián Alarcón Rivera y de Osvaldo Hurtado Larrea, veremos que esos estragos del fenómeno del Niño, si se presenta de modo intenso, pueden ser mayores. Hay todavía la idea, se puede presentar un fenómeno del Niño moderado o moderado hacia fuerte, pero en todo caso hace bien el gobierno nacional en tomar todas las precauciones del caso. Y el presidente de la República, en varias exposiciones con los sectores productivos, diplomáticos, con la prensa igual, nos ha expuesto con claridad que se trata de las fases de prevención, luego de mitigación y luego, pasado el fenómeno del Niño, de reconstrucción. Es un tema que atravesará a este gobierno, que seguirá por supuesto con el próximo que venga. Pero señor ministro, gracias por estar con nosotros. Y en lo que atañe al Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿cuáles son las principales recomendaciones, conclusiones que usted haría en esta etapa de preparación frente al fenómeno del Niño? Le agradecemos mucho por su presencia esta mañana. Bueno, primero un saludo, buenos días Gonzalo, a su audiencia, pues un fuerte abrazo y saludos. Dentro de lo que es agricultura, tenemos, yo creo que dos procesos que son bien diferenciados desde nuestra estrategia, ¿verdad? Por ejemplo, para nosotros es una necesidad, y lo estamos haciendo a partir de ya, es la medición continua de las hectáreas que están sembradas en los diferentes tipos de cultivo, puesto que necesitamos proyectar la producción, sobre todo de los productos críticos, ¿no? Esa es una medición que estamos realizando de manera semanal. La segunda es un plan que ya está entregado, que es un plan de acción para promover producción, porque obviamente un agricultor que prevé la llegada de un evento como el que estamos conversando, tiene sus recelos de sembrar. Claro. La idea es crear, y creamos de hecho un paquete que promueve la siembra de los principales cultivos de abastecimiento para la seguridad alimentaria del país, pero acompañado de un paquete de seguro, de tal forma que él puede arriesgar sabiendo que si existiere algún evento traumático en el futuro pueda recuperar su inversión, ¿no? Esto es un tema clave, me parece, ¿no? Totalmente. Es decir, esta visión de decir, a ver, usted siembre, porque necesitamos esto para la seguridad alimentaria. Es correcto. Pero si le llega a ocurrir algo, aquí tiene su resguardo. Su seguro. Que en este momento está implementado, claro. Pero obviamente estaba implementado para un evento de producción normal, y estábamos tratando nosotros de promocionarlo dentro de lo que es la producción normal. En el evento que se avecina y que el señor presidente ha sido claro, debemos esperar el peor escenario. Sobre ese peor escenario, entonces nosotros globalizamos este asunto del seguro y potenciamos el impulso de siembra, ¿no? Señor ministro, ¿qué porcentaje de la producción podría llegar a estar asegurada? ¿Hay algún estimativo? A ver, nosotros, o rangos por lo menos, ¿no? Básicamente estamos apuntando a los pequeños productores, pequeños y medianos productores, que no podrían, por ejemplo, efectuar tareas de prevención. Cuando le hablo de tareas de prevención, le hablo de infraestructura, por ejemplo, muros de contención, claro. Compra de motores de drenaje para tratar de sacar la eventual inundación. Estamos apuntando a ellos, que son los más, en este caso, los que menos defensa tendrían contra un evento de esta magnitud. Así que fácil podría ser un 30%,
30-35% de estos pequeños, medianos productores en cuanto al aseguramiento. Ahora, lo que tenemos es capas, ¿no? Un mediano podría tal vez trabajar con algo de subvención y algo por parte de él, pero un pequeño no. Entonces en los pequeños sí estamos tratando de subvencionar el 100% del seguro. Por cierto, ahora, los estimativos que entregó el presidente de la República, diversos sectores, hablan de riesgos de inundaciones en cotas, digamos, más abajo de los 1.500 metros. Así es. Entendemos que la intensidad y el rigor dependerá de aquellos datos que nos vayan dando los científicos, INOCAR, en fin, con las proyecciones del caso. Incluso los institutos a nivel mundial, sabemos que la tecnología ha avanzado de modo significativo frente a fenómenos como los del 97 u 83. En esa medida, también la producción podría verse compensada si es que no hay suficiente cantidad de alimentos, y me voy a referir concretamente al arroz, que es un producto de consumo masivo, que además se cultiva en zonas bajas y que en un invierno fuerte como fue este ya sufrió estragos. Tenemos la posibilidad contemplada de importar en próximos meses, próximo año, arroz. A ver, yo anuncié públicamente, ¿no?, claro, la apertura de la importación, porque nosotros, precisamente por lo que usted refiere, el invierno ya causó un impacto traumático de más o menos 18.500 hectáreas, tal vez un poco más, un poco menos, los rangos son, pero eso nos está causando un efecto coyuntural en los meses de julio y agosto, ¿ok? Entonces nosotros abrimos la importación, lo que estamos haciendo obviamente es que esa importación sea proporcional al déficit regulada, claro, al déficit de consumo, claro, ¿no? Incluso para evitar de oferta. Unos fenómenos que, bueno, la opinión pública lo sabe, pero además lo han sentido en carne propia, que es un factor especulativo que es a veces difícil de controlar con medidas coercitivas, con ver cuánto están vendiendo en la piladora, cuánto se vende en la tienda de la esquina, en fin, ¿no? Teníamos que buscar el efecto más rápido. Estábamos llegando a 65, 70 dólares el quintal. Es decir, que haya oferta. Que haya oferta regulada, que haya oferta y que haya importación controlada, porque tenemos que proteger a todos los eslabones de la cadena. Nosotros no somos ajenos a esa realidad. Tenemos que proteger al productor, tenemos que proteger al comerciante y tenemos que proteger al industrial. Entonces, bueno, y también al consumidor. El consumidor fue el primero, por eso el efecto importación. Claro, claro. Pero la cadena debe estar estable. No hay que destruirla, ¿no? No hay que destruirla, es básica. Fíjese, cuando usted anunció la importación, hubo sector que dijeron, no hace falta, no va a hacer falta, si hay suficiente. Sin embargo, lo que estábamos viendo en las zonas anegadas y destruidas, me parece a mí, era evidente, ¿no? Sí. Ahora, yo voy a hacer un análisis, me va a tomar unos segundos. Mire, esto es un asunto de timing, ¿no? Es un asunto de timing. ¿Cuántas hectáreas están sembradas? ¿Cuántas hectáreas están de cosecha cada semana o cada mes? Entonces hay que ir midiendo. Eso es un asunto complejo. Pero son ciclos productivos. Ciclos productivos específicos, con hectáreas específicas necesarias para el abastecimiento. Entonces nosotros estamos trabajando. Yo insisto, alguna vez le dije en una entrevista anterior que tuve con usted, nosotros somos técnicos. Nosotros lo que hacemos es, en base a una data e información que levantamos vía satelital con técnicos en campo, establecemos un hectareaje posible de cosecha y en base a eso una posible oferta. Y esa posible oferta es la que nos dice si abastecemos o no las 63.000 toneladas mensuales que consume el Ecuador. Y la prioridad es la familia ecuatoriana. Nosotros tenemos que asegurar que la familia ecuatoriana tenga acceso a la alimentación a la que está acostumbrada de manera normal. Con el equilibrio que usted ha señalado, ministro, tampoco dejar de lado las necesidades del productor, los equilibrios de mercado, en fin. En cuanto a las importaciones de arroz, se habló de arroz desde Uruguay. Yo no sabía que tenía Uruguay abundancia de producción para... Ese es uno de los países de posible importación, pero nosotros no podemos poner sobre la mesa el posible proveedor, porque son negociaciones entre privados, ¿no? Entonces podríamos nosotros impactar. No quieren interferir. No queremos que se mueva el precio, necesitamos el precio que se mantenga en la banda a la que el consumidor ecuatoriano está acostumbrado y que sostenga la productividad y el costo de producción, etcétera, o sea, que esté dentro de ese rango, de esa franja regulada que armoniza la cadena, pero que abastece al ecuatoriano común. Estamos dialogando con el ministro de Agricultura y Ganadería, Eduardo Izaguirre. Hemos hablado del tema arroz. ¿Cuáles son
en cuanto a las prioridades y a los volúmenes de producción, otros cultivos que podrían A ver, verse afectados? estamos teniendo medición permanente, por ejemplo, sobre maíz, ¿verdad? Maíz, aparte de ser un producto de consumo directo, abastece la cadena proteínica. Ah, no, claro. Aves, Las aves. aves, cerdos, vacunos. Entonces, ese es un tema que estamos midiendo. Al momento vemos que hay una cantidad de siembra importante que podría no necesariamente provocar la necesidad de medidas extremas, ¿verdad? Pero lo estamos midiendo. Yo estoy algo preocupado porque usted debe tener en conocimiento que las lluvias continúan. En algunos casos, por ejemplo, hemos visto lluvias. Bueno, ayer mismo Manabí, antier. Pero, en zona seca de montaña, montañosa. Lluvia sola es una cosa, crespa, lluvia claro. con viento es otra cosa. Entonces, por ejemplo, yo estoy teniendo ya reportes nuevamente de un proceso que se llama encamamiento en arroz, que el viento acuesta el arroz y obliga al productor a cosecharlo rápido porque si no se pierde. Entonces, hay cosecha temprana, hay un montón de eventos que están jugando. Si usted producía 40 quintales por hectárea, eso puede significar que usted produzca 20. Entonces, hay muchas variables jugando en este momento que no necesariamente debe conocerlas todo el mundo, pero son técnicamente valorables y que nos van condicionando la oferta. Ahora, presumo yo que por los temas tecnológicos ya tienen ustedes la posibilidad de contar con data de modo mucho más actualizado que lo que era hace 20, 30 años, ¿no? Otro tema por que eso hice las comparaciones con dos es correcto. fenómenos del línea anterior. Pero tenemos este fenómeno que le comenté en la entrevista anterior, que es la informalidad. Así que, ¿Sí me explico? Entonces sí tenemos, por ejemplo, hectáreas que no están registradas, estamos haciendo mediciones satelitales para tratar de cuadrar un poco, ¿no?, lo que tenemos reportado, lo que visitamos en campo y las imágenes. Es decir, esto es lo que hemos registrado y esto es lo que nos muestra la imagen. Tenemos un ecuatoriano nos ayudó, un chico del área de TICS, nos ayudó inclusive con esa imagen satelital a determinar la edad fenológica del arroz para establecer a ese nivel. Necesitamos tomar decisiones y las decisiones son críticas. Entonces, ¿cuándo vamos a cosechar? ¿Cuánto vamos a cosechar? Estamos trabajando muy de cerca con eso, sin obviamente ser perfecto, no siempre habrá un rango. ¿Qué otros productos le preocupan, señor ministro? Caña. En este caso, porque es el abastecimiento de azúcar, ya tenemos en este momento un freno en la zafra, que es la cosecha de la caña, por las lluvias, porque ahora todo está mecanizado y la maquinaria no puede entrar si el terreno está excesivamente saturado. En este momento tenemos ese proceso, pero eso ya hay importación de azúcar que está compensando o estamos tratando que compense la oferta para que no haya exacerbaciones de precio, ¿no? ¿Y el consumo es grande de azúcar? 37.000 toneladas mensuales más o menos es lo que se consume a nivel nacional. Ese es el Y nosotros lo que hacemos es regular en base a eso. Y balancear también con posibles importaciones. Bueno, y Colombia tiene, lo que pasa es que Colombia también está afectada por un invierno fortísimo. Esa es una cuestión que tal vez es una variable que no todos miran, ¿no? El fenómeno del Niño va a afectar toda la costa del Pacífico y varios países que están cerca de nosotros van a sufrir igual. Claro. Entonces va a haber eventos medibles en algunos casos, ponderables en otros casos, y los otros que son los invisibles que se mueven debajo de los procesos, tanto de otros, creo, tener una nueva etapa universitaria. Tenemos que aprender a ir midiendo todos esos valores intangibles para poder ir nosotros nivelando el vuelo. ¿Qué pasa con banano, cacao, que además son productos? Bueno, banano. Ajá. En banano estamos apostando, siempre yo le hablé también de dos macro medidas, pérdida total y pérdida parcial. En banano nosotros estamos ya dentro de los paquetes que tenemos preparados en lo que es el evento de la emergencia del fenómeno, tenemos banano considerado. Y lo tenemos a banano considerado en dos etapas. La etapa de pérdida total, que implicaría, por ejemplo, entrega de semilla, para que quienes perdieron su plantación puedan reponer, más los insumos que significan el cultivo para el arranque del proceso de producción. Y estamos buscando, esto todavía no lo puedo dar con certeza, pero estamos buscando aseguramiento. A ellos le llaman pérdida de lucro cesante, pero básicamente es el hecho de que lo que no se pierda queda afectado. Y le pongo un ejemplo, 97, 98, 83, 84 tuvieron un impacto severo en la producción de banano y exportación de banano,
que melodeaba 25-30% de reducción de producción, por lo tanto Pero esa ingreso de reducción divisas. claro, de producción redunda en el mercado internacional, es decir, usted no puede abastecer el mercado en volumen, pero probablemente también en calidad. En calidad, volumen, pérdida de divisas, compensación de producción, porque a esa gente usted tiene que levantarla. Entonces, Usted conoce perfectamente la materia. ¿Cuál es el estimado de hectáreas que hay en producción de banano y cuáles podrían estar en potencial riesgo? a ver, de lo que tenemos información son más o menos 198.000 hectáreas. De esas 198.000, el 68% son pequeños productores. Es decir, que no tienen el músculo financiero. No tienen el músculo financiero para soportar protegerse, vaivén para de esta soportarse. naturaleza. Entonces, en ese 68% va a moverse de manera ¿cuál es la palabra? Dinámica, pérdidas totales y pérdidas parciales. ¿Ya? En esos pequeños. Es para ellos que hemos preparado Pero los la paquetes. precisión todavía no se puede Es calcular imposible. en función de la intensidad. De la intensidad. Fíjese, Puede ser que se cubran más áreas de agua, Más áreas. menos, en fin. o más áreas de saturación y pérdida de producción. Cacao, café, Todas van a sufrir. más o menos. Todas van a en sufrir esa- bajo ese contexto. Estuve la semana pasada recorriendo áreas afectadas en la zona de Colimes, en la zona de Guayas, Manabí, pérdidas de arroz. Vi por primera vez cacao efectivamente ya marchito, perdido totalmente. El cacao es una planta resistente, pero me parece que fueron 20 días bajo agua. Entonces, esas son las condiciones que andamos buscando esos chiquitos, por eso mis recorridos son profundos, ¿no? Porque ese sí va a necesitar una reposición total. Ahora, eso va a ir, perdóneme Gonzalo, Sí, va a ir midiéndose. Estamos julio, está lloviendo Sí, pues. a cántaros, julio. Julio. Debíamos Yo estar le- en época En seca. este momento seco, Debíamos. tal vez templadito, pero en la temperatura, pero la realidad es que sigue lloviendo con viento. Y bueno, nuestros más graves temores es que se adelante. Ahora, los pronósticos decían de septiembre en adelante puede ir creciendo y podemos tener etapas críticas ya hacia noviembre, en la diciembre. entrevista que yo tenía mis recelos de que esto comenzara antes, ¿no? Antes, cómo no. Señor ministro, hay otras cosas, hay ganado de carne, el ganado que tiene la gente para el consumo personal en su finca, las aves de corral, también por supuesto grandes plantaciones avícolas que pueden estar Sufriendo en sectores bajo evento. agua. ¿Cómo está ese mapa? A ver, todo está mapeado. De hecho, tenemos un mapa de recomendación de movimiento de cabezas de ganado a lugares libres de Los posibilidad más de riesgo. altos que estén. Correcto. Entonces ya tenemos Que eso. tampoco tengan, y que estamos- estén anegados, porque que no. eso genera otro tipo de problemas. Hongos, en la- enfermedades, etcétera, en la- etcétera, claro. en las patas, en el No, mismo además- consumo del pasto. El mismo consumo del pasto. Entonces teníamos nosotros ya un plan de recomendación a nivel nacional de cómo deberían moverse las cabezas para prevenir la eventualidad pérdida de las cabezas, ¿verdad? Y estamos esforzándonos en preparar ensilaje y todo tipo de recursos que permitan trasladar alimento a ese ganado para que no se muera de hambre en el evento de que tenga que permanecer lejos de su sitio de origen mucho tiempo. Muchas personas me han preguntado, cuando el presidente habla de 17 provincias, dicen, ¿por qué? Las más afectadas, sabemos, serán las de la zona costera, evidentemente, pero si son 17 es una incidencia casi nacional, Recuerde- por otro tipo de fenómenos, ¿no? Es que tiene provincias de la sierra que tienen Que costa. tienen costo, claro. Primero. Cotopaxi, Segundo, en fin. recuerde que tiene movimiento de masas, Gonzalo. Claro, El movimiento de masa, Claro. que es el movimiento de suelo, redunda en derrumbes, deslaves. Entonces, nosotros tenemos que prevenir todo, porque esos derrumbes probablemente caigan sobre el pasto de ganado o caigan sobre cultivo de papa en algún lugar. Entonces, el presidente lo que ha hecho en base a nuestra presentación es abarcar las provincias que efectivamente están mapeadas como provincias de riesgo, ¿no? En todos esos y ámbitos. con rangos distintos para cada provincia. rangos distintos. Una cosa que no compete al Ministerio de Agricultura, pero en la visión integral de gobierno sí, por supuesto, es que al bloquearse las carreteras, la movilización de la producción, y eso sí tiene el Ministerio, se vuelve compleja. Lo hemos visto en este duro invierno. No ha pasado, no ha pasado. Y hay lo bueno es que, y por eso yo valoro muchísimo el liderazgo del presidente, ¿no? Esto se está trabajando de manera cohesionada a nivel de las carteras para precisamente poner en el canasto todas las variables y cuáles son las implicaciones de cada A mí me cartera. parece que es de modo responsable, serio, entregar toda la información de lo que se ha hecho y de lo que se puede hacer a quienes sean las autoridades electas en las urnas, que tengan ellos ya un plan trabajo de- adelantado, un plan porque contingente. el Estado y el país sigue siendo el mismo, independientemente del signo político que vaya Y usted a ganar las escuchó las elecciones. declaraciones del presidente. Yo, sin que esto sea ningún tipo
no se tome como respaldo, no. Yo le digo, existe un gran hombre ahí sentado. Él nos ha ordenado que esos planes estén en manos de quien llegue, porque el plan es de largo plazo. El plan es del país. El plan es del país gobierno, para los ecuatorianos, claro. Y debe quedar. Ahora, responsabilidad del que llegue es continuar esos planes para sostener este proceso, como usted bien decía, prevención, mitigación y recuperación al final. Eso será después, además la evaluación adecuada de los daños, contamos con la posibilidad de empréstitos internacionales, en la reunión con los diplomáticos entiendo que el presidente planteó eso para que los multilaterales también estén apoyando. Y antier que hablábamos con el ministro de Economía también nos decía los multilaterales están al tanto y hay recursos para ese tema, lo cual me parece importante. No quiero dejar de lado algo, porque lo tocamos la semana pasada, estuvo aquí el presidente de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente, y muy preocupados por el tema del contrabando de leche, de esto que siempre afecta. Y entiendo que esta semana el mismo ministerio ha hecho un pronunciamiento que me parece que hay que explicarlo al país, pero sobre todo saber si hay maneras efectivas de controlar el contrabando, de no afectar a los productores locales. Los ganaderos son muchos, hay un montón. De los grandes a los pequeñitos. 298.000. Y todos se pueden ver afectados con este tipo de cosas. Cuando yo era viceministro, yo promoví iniciativas de operativos a nivel frontera, ¿sí? Y a nivel de industria, para catalogar qué tan grave estaba la situación en cuanto a ingreso de contrabando y malversación o adulteración de productos al interno. En ese momento se detectaron algunas adulteraciones y son procesos que al momento están vigentes ya en la parte administrativa y jurídica o judicial. Ahora, ¿ese control debe ser esporádico o puede ser permanente? ¿O hay manera de hacerlo permanente? Porque yo sé que es difícil abarcar toda una línea fronteriza. Debe ser permanente, Gonzalo, pero tenemos que admitir que no necesariamente nuestras entidades son eficientes al 100%. Ahora tenemos un plan que no se lo puedo poner sobre la mesa porque es un plan preparado sobre la base de estas, porque las curvas suben o bajan, estas curvas de distorsión, sea de contrabando o sea de implementación. Ahora detectamos, en base a la denuncia precisamente de los ganaderos. Se reunieron ya. Es correcto, ¿no? Claro, yo estoy en reuniones permanentes. Lo que nunca podrán decir es que no se han reunido conmigo. La idea es, en este momento hemos detectado un producto que es industrializado, no le compete al ministerio. Pero como le digo, nosotros nos esmeramos en trabajar de manera integrada. Porque, por ejemplo, ARSA, que es quien debe controlar esto, no tiene las capacidades en los laboratorios como para medir con la profundidad de las cualidades de la leche, si es entonces, leche entera, si es incluso los sueros y todo esto, ¿no? O lo que tenga como composición, exactamente. Entonces, ¿qué ordené? Un convenio con Agrocalidad para que nuestros laboratorios de Agrocalidad, que sí tienen otros potenciales, estén a la orden de ARSA, para que ARSA pueda profundizar en los análisis. Y de hecho, vamos a tener noticias entre hoy y mañana de algo que hemos detectado. Pero ya con el convenio, ARSA tiene total acceso y libertad a esos análisis con la profundidad que se necesita para poder accionarse, y obviamente ya ARSA tendrá que dar los resultados en el momento de determinar o detectar estas anomalías. Sin una visión paternalista, ni mucho menos. El Estado está para eso, para proteger a los productores. Los productores protegen la economía y nos abastecen de alimentos. Estamos de acuerdo. Y los consumidores también requerimos un precio asequible, sí. Pero tampoco que les partan el mercado a los ganaderos. Pero yo insisto, mire, yo y le acabo de admitir, nosotros como Estado no somos lo eficientes que quisiéramos. Van a ver medidas en este momento que son medidas que atacan básicamente esa subida de la curva de estas anomalías. Pero la informalidad, Gonzalo, volvemos, la informalidad, tenemos que irla haciendo retroceder, porque es la única manera de quitar de las manos de estos especuladores, de estos extorsionadores, de estos impulsadores del deterioro de la productividad nacional, porque les conviene ese margen en la intermediación. Los malos, ¿no? Porque hay intermediarios buenos. Hay intermediarios necesarias. Si no, ¿cómo se mueve la producción? Pero hay que atacarlos a los otros, porque si no, al abuso, y también creería yo, y me voy a sesgar un poquito ahí,
tenemos que dejar la politiquería a un lado, ¿no? Tenemos que atacar los problemas desde la parte técnica, productiva, porque en este momento que estamos en campaña también ya empiezan a usar estos temas de otra manera. Nosotros estamos actuando como MAC y de manera interrelacionada con otros ministerios, actuamos con la premura que nos permite el sistema, pero con la contundencia que nosotros llevamos, como los que estamos sentados en los escritorios. Usted verá en los próximos días algo más efectivo, pero más concentrado, porque es la única manera que hemos visto de movernos aceleradamente atacando los sitios donde detectemos que hay prioridad. Vamos a estar pendientes, señor ministro, evidentemente lo vamos a comunicar a la audiencia para que esté bien informado, y yo le agradezco por haber tocado una baraja de temas, principalmente aquellos que tienen relación con el fenómeno del niño en lo que atañe a su ministerio, Agricultura y Ganadería, pero también con esta visión de muchos aspectos que hay que tomar en cuenta y sobre los cuales todos los ecuatorianos tenemos que preocuparnos seriamente de aquí en adelante. Señor ministro, ha sido muy amable. No, Gonzalo, un placer, nuevamente un saludo a su audiencia y siempre disponible en cuanto los recorridos de territorio me den el tiempo. Yo sé que he estado muy apretado con sus cosas y todo eso, pero siempre es bueno hablar y decirle las cosas a la gente. A su orden siempre, Gonzalo. Ha sido muy gentil. El ministro de Agricultura y Ganadería, Eduardo Izaguirre, aquí con nosotros. Vamos a la pausa. Noticias de Ecuador Radio. Después un debate entre candidatos a la Asamblea Nacional por los partidos Construye, Centro Democrático y Unidad Popular. En breve.